A continuación voy a presentar el proyecto final del Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada, titulado Clasificación de cascadas cósmicas con datos del Observatorio HOC. HOC es un observatorio de agua y efecto Cherenkov a gran altura, diseñado para detectar rayos gamma y rayos cósmicos con energías que van de entre los 100 gigaelectronvolts y 100 teraelectronvolts. Se encuentra ubicado en una de las laderas del volcán Sierra Negra en Puebla, a una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Aquí podemos ver una vista lateral del observatorio y todos los tanques de agua que lo componen, que son los que contienen a todos los detectores, y una vista aérea donde se puede ver las dimensiones que ocupa el detector, que en realidad son como unos 150 metros cuadrados. Los rayos cósmicos son partículas que llegan desde el espacio exterior a la Tierra desde todas las direcciones. La mayoría de estas partículas son núcleos de átomos, es decir, protones, que son acelerados naturalmente a velocidades cercanas a las de la luz. Debido a su naturaleza eléctrica, no es posible identificar su puente, dado que son desviados por los campos magnéticos de la Tierra. El otro tipo de radiación que incide sobre la Tierra son los rayos gamma. Los rayos gamma son un tipo de radiación electromagnética, es decir, fotones producidos por procesos subatómicos o por la aniquilación electrón-positón en fenómenos astrofísicos violentos. Dada su alta energía, constituyen un tipo de radiación ionizante, por lo que son un peligro para la vida. Se cree que se producen en los núcleos de galaxias activas y en explosiones de supernovas. Ambos tipos de radiaciones pueden ser observadas por el observatorio HOC debido al efecto Cherenkov. Cuando una partícula cargada eléctricamente atraviesa un medio a velocidades superiores a los de la luz en ese medio, se produce una radiación electromagnética. En medios como el agua y la atmósfera, esta radiación aparece como una tenue luz azul visible, con un azul muy característico. En la imagen podemos ver barras de cobalto que están sumergidas en piscinas con agua pesada, y lo que vemos es en realidad el efecto Cherenkov de la radiación que están emitiendo las barras de cobalto. Esto mismo es lo que ocurre en los tanques, dentro de los tanques del detector HOC. Las partículas ingresan a los tanques y emiten esta pequeña luz que es detectada por los fotodetectores. Los detectores de agua Cherenkov de HOC están hechos de tanques de láminas de acero con una altura de 4 metros y 7.3 metros de diámetro. Cada tanque está recubierto de una tela negra que mantiene el interior en la mayor oscuridad. El agua se contiene mediante una bolsa. En su interior existen 4 detectores o fotomultiplicadores PMT de alta eficiencia y que se encuentran georreferenciados espacialmente. Cuando un rayo cósmico o un rayo gamma ingresa a la atmósfera, este interacciona con las moléculas a su paso y se producen subpartículas cargadas, generalmente piones, que alcanzan la superficie de la Tierra. A este fenómeno se le denomina cascadas o chubascos cósmicos. Estas partículas producen luz Cherenkov cuando atraviesan el agua de los tanques. Los tubos fotomultiplicadores o PMTs convierten esta tenue luz en señales eléctricas. Y aquí en la imagen podemos ver una caricatura de cómo es que se producen estos chubascos cósmicos cuando ingresan las partículas, ya sean los rayos gamma o los rayos cósmicos, y que se generan estas cascadas de piones que son los que llegan a los detectores. Cada fuente de la cascada produce un patrón de dispersión diferente. Una cascada producida por un rayo gamma genera un patrón concentrado, en tanto que los producidos por rayos cósmicos o hadrones son más dispersos. Y aquí en la fotografía podemos ver datos ya de los detectores. En el caso de la izquierda, vemos la detección o las señales que son detectadas cuando es una cascada producida por hadrones o protones, donde vemos que sí, la radiación está incidente sobre el detector, pero se encuentra dispersada a lo largo de todo el espacio.
Y en el caso de los rayos gamma, vemos una mucho mayor intensidad y que se encuentra concentrada básicamente alrededor de un punto. Entonces, la manera de diferenciar entre hadrones y chubascos producidos por hadrones y chubascos producidos por rayos gamma. Sobre el modelo. El modelo está basado en un modelo para la clasificación de imágenes de la naturaleza, el cual se encuentra disponible en Kaggle en la URL mostrada. A este modelo se realizaron modificaciones necesarias para poder trabajar con las imágenes del observatorio Hawk. En la primera parte tenemos lo que corresponde a la carga de los datos. Para los datos vamos a utilizar Google Drive y por lo tanto necesitamos montarlos inicialmente. Posteriormente cargamos todas las bibliotecas que requerimos y continuamos con la carga de dataset. Para la carga del dataset se hace uso de la clase ImageFolder de PyTorch, que simplifica la creación del dataset. Basta con tener las imágenes en un directorio y cada subdirectorio corresponde a una clase diferente. Dicho directorio debe contener las imágenes para el entrenamiento de esa clase. Nos definimos las rutas en las que se van a encontrar los datos de entrenamiento y los datos de validación. Y posteriormente, usando Image Folder, se van a generar los datasets. Aquí simplemente vemos cuál es la forma que tiene los elementos del dataset, que son imágenes de 150 por 150 píxeles en, con tres canales corresponden a los colores RGB. Y vemos que el dataset está compuesto por dos clases que corresponden a dos subdirectorios, que son los relativos a los rayos gamma y a los patrones correspondientes a hadrones. Mostraremos a continuación ejemplos de las imágenes que están utilizándose para el entrenamiento. En este caso se ve la imagen de lo que corresponde a un hadrón, donde vemos que el patrón de, de energía se encuentra disperso a lo largo de la imagen. Y en este otro caso, el patrón de energía se encuentra concentrado y por lo tanto corresponde a una descarga de rayos gamma. Se crearon los conjuntos de entrenamiento y validación y se utiliza la clase Random Split para dividir los conjuntos y Data Loader para hacer la carga del dataset. El tamaño del lote se define a 64 elementos. La proporción entrenamiento-validación se establece al 80-20%. Entonces, una vez conociendo la cantidad de elementos que tiene el dataset, se escoge que el 20%, que sería en este caso 524 imágenes, para lo que corresponde al dataset de validación. Y el restante se ocupará para el entrenamiento. Cargamos el dataset y ya tenemos aquí los datasets de entrenamiento y de validación. Podemos ver una muestra del conjunto de entrenamiento. Y aquí vemos cómo luce el conjunto del dataset para el entrenamiento. Vemos que hay diferentes patrones de incidencia. Claramente se puede identificar lo que corresponde a chubascos de rayos gamma y por esta parte los más oscuros, los que serían correspondientes a protones o hadrones que incidieron sobre la atmósfera. A continuación, los pasos que vienen para el entrenamiento del modelo.
Definimos una clase Image Classification Base, la cual contiene los diferentes pasos para hacer el entrenamiento. Tenemos una función para hacer el, el paso de entrenamiento. Aquí vemos cómo se calcula la entropía cruzada. La función de validación y tenemos al final una validación de cada, de cada época del batch de entrenamiento en el que se integran las pérdidas de cada época y también se integra la precisión. Al final de cada época se imprimirán los valores de precisión y pérdida. Aquí se puede ver cuál es la arquitectura de la red. Tenemos una capa una capa convolucional de acceso en la que se ingresa la imagen, la cual pasa por un bloque compuesto por dos redes convolucionales y posteriormente a una capa de Max Pool. Sigue a continuación un bloque donde las dimensiones ya se han reducido para la imagen y el número de canales se ha incrementado. Después de este bloque, compuesto por estas dos redes convolucionales, pasa a un tercer bloque, igual de una pareja de redes convolucionales con función de activación ReLU. A continuación vemos la arquitectura de la red, la cual está compuesta por una capa de entrada de las mismas dimensiones de la imagen y de aquí se pasa a un par de redes convolucionales con función de activación ReLU y una capa de Max Pool al final, lo cual nos reduce las dimensiones de la imagen a la mitad, pero nos incrementa el número de canales. En el bloque 2 igual tenemos un par de redes convolucionales con función de activación ReLU y una capa de softmax a la salida que nos reduce de nuevo las dimensiones de la imagen, pero ampliamos el número de canales. Em, Al final, en el tercer bloque, tenemos también otro par de redes convolucionales con función de activación ReLU y otra capa de Max Pool. De aquí pasamos a una red totalmente conectada de una sola dimensión, donde están todos los elementos eh, distribuidos. Se pasa a otra red lineal de 1024 y una de 512 para terminar en una de dos elementos donde se va a hacer la clasificación de la imagen. Aquí tenemos la parte de creación de la arquitectura de la red. Tenemos las dos redes convolucionales con su función de activación ReLU y el max pool a la salida. La siguiente bloque, dos redes convolucionales con función de activación ReLU y max pool a la salida. Tercer bloque, dos redes convolucionales con función de activación ReLU y max pool a la salida. Y finalmente la linealización de todos los datos de la red. Una red totalmente conectada lineal que va reduciendo sus dimensiones hasta llegar a un nodo con dos elementos o dos neuronas. Armamos el modelo.
Y aquí lo que hacemos es una prueba del modelo para una de las imágenes. Vemos que está compuesto por 64 elementos, lo que corresponde al batch de entrenamiento, las imágenes de 150 por 150 y los tres canales. Y la salida del modelo, pasándole la imagen, nos da cuál sería la imagen, a qué clase pertenecería la imagen. En este caso vemos que tendría que ser a una imagen de hadrones. A continuación viene un conjunto de funciones que controlan el acceso a la GPU o CPU dependiendo de lo que esté disponible. En este caso vamos a usar una GPU porque el proceso de entrenamiento es bastante tardado. Tenemos una función para obtener el tipo de dispositivo, otra función para cargar el dispositivo, el modelo en el dispositivo, el conjunto de datos en el dispositivo. Vemos cuál es el tipo de dispositivo. En este caso estamos usando la tarjeta CUDA, el GPU, y cargamos los datasets de entrenamiento y validación en el dispositivo. De igual manera, movemos el modelo hacia el dispositivo. A continuación, las rutinas para el entrenamiento e inferencia. Tenemos la función para hacer el cálculo de la precisión, la función para hacer la inferencia ya una vez que tenemos el modelo entrenado. En ese caso, deshabilitamos el cálculo del gradiente y la función para hacer el entrenamiento del modelo. Ya una vez que tenemos definido todo lo anterior, podemos hacer el entrenamiento del modelo, pasamos el modelo al dispositivo, definimos el número de épocas en 15 porque resultó ser lo más ideal después de hacer varios intentos. Como función de optimización usamos Adam y un learning rate de 0.001 y procedemos a hacer el entrenamiento. El proceso de entrenamiento tardó aproximadamente 7 minutos. Cuando se ejecuta con CPU, el tiempo puede pasar de varias horas, por lo cual resulta impráctico hacerlo en CPU. Y podemos ver cuáles son las gráficas de desempeño. Aquí vemos que en el caso de la precisión está oscilando entre un punto 92 y un punto 98, 99 a lo largo de las diferentes épocas. Y con respecto a la pérdida, pues vemos que va disminuyendo conforme avanza en el proceso de entrenamiento y se mantiene bajo, sobre todo para el dataset de validación. Ahora, ya que tenemos el modelo entrenado, podemos valorarlo con el conjunto de prueba. Para ello, primero vamos a hacer la carga del dataset de prueba. Ya tenemos aquí cargado el dataset de prueba.
Está igual mezclado entre patrones de rayos gamma. Aquí en la lista no aparecieron eh, chubascos de hadrones, pero sí hay elementos de ese tipo dentro de el dataset. Vemos que existen los dos tipos de clases dentro del dataset, gamas y hadrones. Cargamos el dataset de prueba y lo evaluamos en el modelo. Y una vez que terminó la evaluación del modelo con el conjunto de prueba, encontramos que este tiene una precisión del 96%, lo cual pues lo hace útil para ocuparlo como clasificador de eventos de chubascos producidos por rayos gamma o por rayos cósmicos. Vamos a hacer una prueba gráfica, es decir, podemos visualizar que efectivamente está clasificando correctamente los eventos. Entonces aquí estamos buscando un par de imágenes que corresponden a la clase de rayos gamma y vemos que efectivamente aquí dice que la clase inferida fue de rayos gamma y la clase de la imagen es gamma en ambos casos. Las imágenes se seleccionan al azar. Aquí tenemos otro patrón y ambos corresponden con rayos gamma. Y hacemos lo mismo con chubascos de hadrones o rayos cósmicos. Pues aquí la clase inferida es hadrón y la clase de la imagen es hadrón. Igual en el caso de abajo. Podemos repetir. Y aquí tenemos un caso particular. Esta imagen, de hecho, está aquí abajo. Corresponde a una imagen generada sintéticamente que fue parte del proyecto del módulo 13. Entonces avanzó a esa parte. Eh, Como proyecto del módulo 13, se generó un, un modelo que generaba mediante una red adversarial generativa el tipo de patrones que producen los chubascos, ya sea de rayos gamma o de hadrones. El patrón original con el que se entrenó o con el que se esperaba obtener a esta salida correspondía a un patrón de hadrones. No obstante, tiene demasiado ruido y más bien parecería o lo identifica y por esa razón lo identifica la red como si se tratara de un patrón de rayos gamma. Entonces, en este caso, el generador todavía eh, tiene demasiado ruido, habría que corregirlo, mejorarlo, para que pudiera en algún momento pasar la prueba con el clasificador.